Emisor Podcasting. En el primer episodio del lado Bielsa conté a fondo el Puerto Ordaz, fundamental para entender el arribo de Bielsa a Chile. Por eso, a partir de ahora, nos metemos en las negociaciones. Sabrán qué le vio el argentino a un equipo que estaba en el suelo. Y sobre todo, sabrán de los sabrosos pormenores de las primeras prácticas, los damnificados, los que rápidamente sumaron bonos para ser parte del equipo y se enterarán de la que por fuera pareció una plácida estadía en la hermosa ciudad de Graz, en Austria, antes de su debut, pero que está llena de eventos que marcaron a fuego los años que vendrían. A este segundo capítulo le llamaremos No hagan calentar al león. Sabrán de dónde viene la frase, pero ya tienen claro a quién se refiere. Soy el emisor Rodrigo Vera y claro que vi las primeras prácticas del rosarino en Chile y fui testigo de su debut en Austria, cuando todo estaba recién por comenzar. Yo me retiro de la selección y que ellos tengan el tiempo suficiente para elegir tranquilamente y sin presión a quiénes va a suceder. Yo ya no voy a volver más como técnico de la selección, así que también no van a tener ese problemita a futuro. Todo lo que termina. Como en la canción de Calamaro que dice que todo lo que termina mal y si no se cubre de polvo, así fue el final de don Nelson Acosta en La Roja, que llegó como el salvador en el proceso a Francia 98, luego de la horrible salida de su antecesor Javier Escargorta. Acá también era mejor explorar si una vez muerto el perro se acababa la rabia. Estábamos a mediados de julio y los castigos a los involucrados en el triste desayuno de Puerto Ordaz estaban firmados. También la obvia renuncia del técnico. Quedaban casi 3 meses para el inicio de las clasificatorias a Sudáfrica 2010. Y como decía el Chapulín, ahora ¿quién podrá defendernos? Esa era la tarea de Harold Maine-Nicol. A partir de ahora tendremos que ponernos en búsqueda de quién va a ser el reemplazante y quién va a llegar a la selección chilena con vista al Mundial de Sudáfrica 2010. El presidente del fútbol chileno, Harold Maine-Nicol, debía empezar la búsqueda de su segunda apuesta para la banca nacional. La primera ya estaba sellada. Eran mediados del 2007 y había un candidato natural, José Zulantay. Por esos días, el negro Zulantay venía de 2 exitosos procesos con juveniles que también cubrí y vi in situ. Primero el 2004, en pleno eje cafetero, logró meterse al Mundial de Holanda con un equipo donde Zulantay hizo que Chile conociera a Matías Fernández, a José Pedro Fuenzalida, a Gonzalo Jara, a Fernando Meneses, el Pupi Iván Vázquez y Juan Gonzalo Lorca, entre otros. Compitieron contra la Argentina de Messi y el Uruguay de Muslera. En el Mundial de Holanda llegó hasta octavos de final, pero al ciclo siguiente llegó hasta semifinales. Toselli, Medel, Vidal, Alexis y Vidangosi fueron terceros en el Mundial de Canadá a nivel sub-20. ¿Qué duda podía haber que don José era el candidato de todos? Y el hombre no escondía sus ganas, aunque insisto en el punto, piensen en el contexto. Todo lo que había ocurrido no era apetecible para hacerse cargo de este buque. Por eso, en estas palabras es que escucharemos a continuación a Zulantay en un tono de algo así como: sí, yo podría hacerme cargo de este cachito. Podría estar dispuesto en el año, a lo mejor, para que, por el bien nomás del fútbol chileno, por lo corto y por lo que estoy en esto. En Colo-Colo, Claudio Borghi venía de un ciclo exitoso que culminó con un tetracampeonato y una final de Copa Sudamericana. Pero el mismo Vichy, sabiendo que era meterse en la pata de los caballos, vociferaba que Zulantay era el candidato. No me candidateo, yo creo que está dentro de las posibilidades, pero yo lo que aconsejaría, si puedo hacerlo, es que lo haga Zulantay, que lo está haciendo muy bien. Pero si algo hizo que prosperaran las conversaciones con Bielsa, fue que se manejó con secreto y prudencia. Además, con algo para él fundamental: hacerlo cara a cara, darse el tiempo de viajar, ir a verlo, seducirlo y dejarlo plantear con profundidad su proyecto. Hoy estas cosas nos parecen más bien lógicas si se quiere tener a Bielsa. En ese entonces, no. También hay que tener en cuenta que Bielsa goza de mejor salud en la opinión pública hoy que en el 2007, que aún tenía un poco más fresca su bullado fracaso con la selección argentina en la actuación más paupérrima en una Copa del Mundo que recuerden al otro lado de la cordillera, donde se quedó en la primera fase del Mundial de Corea y Japón 2002 y con su testaruda postura de no poner juntos a Crespo y Batistuta. Murió con las botas puestas, decían sus defensores, pero más bien pareció un suicidio futbolístico que le pesaba en su imagen pública. Maine-Nicol se ilusionaba y ya se aventuraba a contar que las posturas se iban acercando. Todavía nos falta mucho por conversar. Pero el hecho de que venga a Chile, imagino, ya un avance, ¿ya no, Harold?
Sí, al menos se desplazó, tuvo la gentileza de venir a conversar con nosotros aquí y eso obviamente se agradece mucho. ¿Fue una conversación óptima desde su punto de vista? Las conversaciones con todos los entrenadores con los que yo he sostenido han sido óptimas y todos nos han tratado muy diferente y han mostrado mucho interés por dirigir a la selección chilena, así que en ese sentido estamos muy conformes con todo aquello a los que hemos llamado. ¿Qué le seducía a Bielsa? Primero el país. Sentía que en el contexto sudamericano éramos más ordenados, más prolijos. Mucho antes había aventurado que le llamaba la atención Suiza y también Chile, pero tuvo que sacar una cuenta futbolística. Alguna vez me contaron que él sacó cuentas para poder competir en las clasificatorias. Necesitaba un mínimo de 14 jugadores de proyección competitiva. Esto expuso en sus charlas para arribar a Chile. Y su cálculo es que acá, con los castigos del Puerto Ordaz, pero buscando en la exitosa Sub-20 de Canadá, le daba justo. Eso, solo justo. No era un piscinazo, sentía que tenía el mínimo aceptable para competir. Después tenía que venir su mano. Bielsa en sus reuniones argumentaba que este grupo mínimo era el paso 1. El 2, que salieran pronto a equipos y a ligas competitivas donde jugaran y fueran un aporte. Y 3, lo que él podía proponer en entrenamientos y darle respuestas en un marco de ordenamiento. No era fácil, pero se estaba cada día más cerca. Sí, han habido avances, estamos cada día obviamente más cerca y esperamos a la brevedad anunciarlo. ¿El próximo lunes podría haber nombre para la selección chilena? Es una buena posibilidad, pero mientras no estemos absolutamente ciertos de eso, no nos vamos a apurar tampoco. Los primeros días de agosto trajeron buenas noticias. Bielsa estaba finalmente dispuesto. Claro que gratis no, había que desembolsar y gastar, y no solo en él y su staff, sino en mejorar la infraestructura, porque Pinto Durán fue lo menos seductor para el rosarino. De hecho, el compromiso era que mientras no se reacomodaran cuestiones para él básicas en Macul, sus primeros entrenamientos serían en otro lado, con al menos lo básico de lo básico, mejores canchas. Ya tendremos tiempo en estos podcasts para hablar de Bielsa y su mundo en Pinto Durán. Por ahora, me interesa que recuerden la locura que desató su llegada para los hinchas y los medios. Lo hizo un día después que su staff, y no de Rockstar, sino que tuvo algún problema a última hora con su documentación. Así lo contaban en Canal 13. ¿Tiene más tanta expectación, Marcelo, la llegada a Chile? Bueno, se agradece. Pero es un desafío importante, ¿no? Obviamente. Te contesté antes que me pareció que genera responsabilidad y es un reconocimiento. En su staff no venía Claudio Vivas como se había especulado tanto, sino Eduardo el Toto Berizzo. Sería su ayudante técnico y el preparador físico Luis Bonini. Pero a Bielsa le faltaba gente. El 10 de agosto del 2007 fue presentado como nuevo seleccionador nacional y dejó claro su objetivo. Y además quiso explicar el pudor que le daba ganar esa cifra millonaria. La proposición de hacerlo en este país porque creo que es un sitio donde me volveré a sentir cómodo ejerciendo mi trabajo, del mismo modo que me sentí en mi país. Y tengo la ilusión de hacerlo bien y las cifras son las que maneja el fútbol y son ofensivas para la gente. Por lo cual expresarse sin mentir en ese sentido es muy difícil y prefiero tampoco, yo sinceramente no vine a intentar este trabajo movilizado por el dinero. El 20 de agosto entregó la primera nómina. Del 21 al 23 serían los primeros entrenamientos en Pudahuel en la Liga Aeropuerto. Los jugadores podrían quedarse en el hotel cercano Diego de Almagro. ¿Qué hizo Bielsa entre el 10 de agosto y el primer entrenamiento del 21? Acá es donde nace para el fútbol chileno una cuestión que nos acompañaría por muchos años, los famosos sparring. Jugadores juveniles moldeados y acondicionados para dos cosas. Primero, mecanizar movimientos y que luego los adultos los vieran y los copiaran. Y en segundo lugar, esos sparring miraban videos para aprender cada falencia y defecto de los seleccionados adultos y así en cancha ayudar a corregir. Fueron 11 días de un trabajo durísimo a cargo de Berizzo. Trabajaron en triple jornada con un grupo de jugadores de la entonces Sub-18 que dirigía César Bacha. Estaban ahí, en ese primer grupo de sparring de la era Bielsa, Robert Méndez, Bastián Arce, Sebastián Barrientos, Esteban Sáez, Marcos Medel, Matías Campostoro, Charles Aranguis y Marco Viskupovic. A Méndez le apodaban el Messi chileno. Venía de la U de Conce y su parecido físico con el astro argentino le valió hasta nota en los diarios.
Lamentablemente, las malas decisiones llevaron a que no tuviera una afortunada carrera y un accidente automovilístico el 2009 terminó con un pie a la miseria que sepultó su afán de seguir siendo profesional. Pero de ese lote, Marko Viskupovic, hoy en Deportes La Serena y paso por Holanda, recuerda la presión a la que estaban sometidos y si bien guarda los mejores recuerdos, no esconde que tampoco era una cuestión fácil. Y bueno, los primeros entrenamientos en Juan Pinto Durán, allí fue todo un sistema nuevo, una metodología nueva. Nosotros teníamos que mostrar los trabajos a la perfección, había mucha tensión, sobre todo con nosotros, porque no nos podíamos equivocar. Teníamos que hacerlo todo a una intensidad súper alta, todo ese tipo de cosas que conlleva mucha concentración, mucha tensión, estar viviendo ahí el momento y bueno, quizá uno en los entrenamientos, sobre todo ya cuando uno es más grande o la selección adulta en este caso, entrena concentrado y todo, pero este era ya quizá otro nivel, era una intensidad mucho mayor, una concentración mucho mayor. Bielsa no le importaba quién fuera el que estuviera haciendo el ejercicio, si te tenía que corregir, te corregía, si te tenía que gritar, te gritaba. Entonces era súper intenso todo. Se partió en Pudahuel el 21 de agosto, los sparring estaban listos, el tiempo apremiaba porque eran apenas 3 días con una nómina local. Y cuando digo que a Bielsa le faltaba gente es porque había una serie de exigencias que hasta su llegada nadie consideraba. El rosarino exigía un camarógrafo y una tarima para captar los movimientos en cada entrenamiento. La NFP se comunicó con sus socios estratégicos de Canal 13 y por esas vueltas de la vida fue el mismo camarógrafo que grabó la entrevista en Puerto Ordaz, el que ahora estaba situado en el andamio y recibía de Bielsa las instrucciones para captar cada movimiento del entrenamiento. Este es el recuerdo de una fría mañana en Pudahuel por Daniel López, que estuvo ahí arriba. Llegué muy temprano, me citaron a eso de las 8 de la mañana y llegué un poquito antes de las 8. Me acuerdo que Bielsa llegó a los minutos en una camioneta y cuando se baja de la camioneta me ve ahí parado con el equipo técnico y me saluda de mano e inmediatamente me empieza a dar instrucciones. Él tenía súper claro lo que quería y me hablaba, me trataba de explicar de esta imagen cenital que necesitaba del ejercicio. Me explicaba que era un ejercicio con pelota y que se tenía que ver desde arriba y se tenía que verse bien. Lo que me llamaba la atención era que mientras hablaba caminaba de un lado a otro, así como león enjaulado. Y veía el pasto y veía las líneas y hablaba de los arcos, que no le gustaban los arcos que habían traído. Todo el rato estaba dando como instrucciones. Hasta hoy se elaboran múltiples teorías sobre esos primeros entrenamientos. Por ejemplo, se ha elaborado afiebradas tesis de por qué Arturo Sangüesa jamás tuvo nuevas oportunidades en La Roja. Pero a veces las cosas son más simples de lo que parecen. López cuenta que Sangüesa no encajaba en los ejercicios, le costó incorporarlos y que eso molestaba a Bielsa, que sentía que el tiempo estaba en su contra para armar el equipo de cara al inicio de las clasificatorias. Lo exasperaba que Sangüesa no asimilara los circuitos y eso fue suficiente. ¿Cómo lo vio y lo recuerda Daniel López? Aquí está su relato. Cuando comienza el entrenamiento me acuerdo que fue como bien especial porque Bielsa se veía como nervioso, como ansioso y empezó a gritonearlos a todos. Entonces eso los puso muy nerviosos. Y uno de los primeros que empezó a gritonear era a Arturo Sangüesa y a Waldo Ponce. El otro que también gritoneaba harto era a Cereceda, pero particularmente a Sangüesa. No sé por qué, porque yo creo que él esperaba a lo mejor mucho de Arturo Sangüesa. Entonces lo miraba y le gritaba ¡Arturo! Cuando se equivocaba, que pasaba casi en todos los ejercicios. Bonini, además de ver el aspecto físico, empezó inmediatamente a moldear el que sería su rol, el de policía bueno. Bielsa sería el malo, el que se enojó con Sangüesa, el que gritoneaba y al que poquito felicitaba. Como a Carlitos Villanueva, a quien repetía de manera constante: ese es mi pollo. A los demás, escasas sonrisas.
Bonini les decía, cuando estaba lejos de Bielsa, por favor, no hagan calentar al León. El primer entrenamiento terminó en caos, los medios muy cerca y un puñado de niños metidos adentro de la cancha llevándose pelotas, medias y cuanta cosa encontraron. ¡Cabeza, Carlos! ¡Muy buena, Carlito! ¡Bárbaro, Carlos! ¡Muy buena! No te quiero ver, Mollita. ¡No! ¡Usa el chample, Rodolfo! ¡Animate! Chicos que se desbordaron simplemente por ganas de tocar al ídolo. Claro, después si hay una pelota y la roban, nosotros cuando éramos chicos alguna pelota robamos, así que... Se pactaron 2 duelos en Austria, el 7 y el 11 de septiembre. Los rivales serían Suiza y luego Austria, ambos en el hermoso Ernst Happel de Viena, que queda en medio de un boscoso parque. La Roja voló a Viena los primeros días de septiembre, pero de ahí siguió hasta la ciudad de Graz. ¿Por qué Graz? Cumplía con requisitos vitales para Bielsa. Primer mundo en funcionamiento, pero además tranquila, ordenada y ni hablar de sus diversos centros futbolísticos. Yo conocí a esta hermosa ciudad a la que pude llegar en tren desde Viena y diré que curiosamente harto, porque ahí jugó el Murcy Rojas en el Sturm Graz. Tuvo un buen y largo pasar, un suculento contrato luego de Francia 98. El año 2001 viajé por el extinto Zoom Deportivo a mostrar la vida del Murcy en el primer mundo. Mostraba sus autos, debutaban los GPS donde había ido a dar a cualquier lugar inimaginable por no saber usarlo. Contaba sus anécdotas y nos mostró cada rincón de Graz. Voy a ponerle Graz a la navegación y salió Viena, otra se lo mandó para Viena. Que estuvimos como a 300 kilómetros de Viena. De ahí me di cuenta, me tuve que tirar y venirme de vuelta. La gente te conoce por Roja y he vendido camisetas de esta. Ahí el otro día vi como a 6 personas por la camiseta y dije, no puede ser. Y claro, dije, serán mis familiares, ¿no? Tal fue el éxito y ruido de la aventura que volví al año siguiente. Por lo tanto, no me era totalmente desconocida la apacible vida de la ciudad. Entusiasmado por este calmado devenir y por sus calles y ciclovías de ensueño, es que Bielsa se animó a dar un paseo en bicicleta. Hasta ahí todo bien, salvo que una cámara de TVN lo captó, lo siguió y grabó, transformándose en una recordada imagen de esos días. Previo al partido con Suiza, vino una sabrosa conferencia de Marcelo Bielsa, donde creo empezó a fijar sus posturas ante los medios que luego serían cada vez más radicales. Le había molestado que lo grabaran, pero no poco, y así se lo hizo saber al periodista a cargo de la nota, nada menos que Pedro Carcuro. Carcuro, con los años, fue compañero de Bonini en transmisiones y lograron un vínculo de amistad, pero Pedro recuerda que este episodio marcó para siempre su relación con Bielsa. El argentino lo tomó casi como una afrenta. Resulta que volvía con el camarógrafo de una práctica de la selección chilena y volvíamos al centro de la ciudad donde nosotros estábamos alojados, un viaje de unos 15 minutos y bien cerca del centro iba Bielsa en bicicleta con el gerente de la selección chilena, con Berliner, así se llamaba, si mal no recuerdo. Yo no iba manejando el camarógrafo, le dije yo, cambiamos de puesto, por favor, yo manejo en pleno centro, era como ir en la Alameda, bueno, a nivel de una ciudad provinciana austríaca, le dije yo, cambiemos, él se puso al lado mío, intentó subir, dijo, no, mejor busquemos parar en algún lugar, y iniciamos la persecución a Bielsa en bicicleta, llegamos a un lugar, nos paramos malamente, incómodamente con el auto, se bajó el cámara y tomó en 2 o 3 secuencias a Bielsa andando en bicicleta en pleno centro de esta ciudad. Bueno, la imagen tuvo impacto, fue reproducida incluso en portada de algún diario, no sé si fue el LUM, pero bueno, tuvo impacto acá en Chile y al día siguiente el impacto lo recibí yo cuando Bielsa en la conferencia de prensa me comenta irónicamente que había invadido un aspecto de su vida que no correspondía. Lo dijo en un tono semiserio, pero evidentemente que con el correr del tiempo se transformó en algo más serio. De ahí para adelante, una relación simpática. Bielsa había elogiado una nota que yo había hecho en el Zoom Deportivo, en alguna oportunidad en esos días gratos de Austria. Después de eso
nunca más me dio la cara, nunca más me saludó, me cortó absolutamente. Te reitero, mi obligación era hacer la nota y la haría de nuevo. Esto es una anécdota, pero creo marca la forma de relacionarse del argentino con su entorno. Le importaba y mucho cada cosa publicada, así como cada detalle en cancha. Canal 13 había mostrado una conversación donde él le preguntaba a Alexis Sánchez por su novia. No parecía tener nada de malo y lo mostraba más cercano, pero él estaba molesto y empezó a moldear tener a todos los medios bien lejos, lo más lejos posible, y ahorrarse estas cosas que a él le incomodaban y mucho. En la cancha se entusiasmó con los trabajos. Alexis estaba a la altura, también Suazo, Matías, Fierro, Rubio, Marc. Moldeó su primer equipo titular para ir de Graz a Viena y enfrentar su primer partido como DT de Chile. Este fue su primer equipo titular, con Bravo, Cristian Álvarez, Miguel Rifo, Ismael Fuentes, Arturo Vidal, Manuel Iturra, Mauricio Isla, Matías Fernández, Alexis Sánchez, Humberto Suazo y Eduardo Rubio. Chile mostró una cara distinta desde ese 7 de septiembre, un equipo más intenso y agresivo, sin pausas, pero perdió por 2-1. En el relato de Manuel Fernández para Canal 13, un refresco de esa noche en Austria. Comienza una nueva era, se inicia una nueva etapa. Suerte a Marcelo Bielsa, suerte muchachos. Chile ya juega frente a Suiza. Espérame, atención, Buffon la pedía ahí en la cabeza del área. Y la invasión es total, el remate bajo, gol. Gol de los suizos, sí, gol de Suiza. Al toque fueron llegando, al toque esperaron el momento, al toque encontraron el espacio. Y el número 5, Margairaz, en la apertura de la cuenta para ensuciarle el estreno a Bielsa. La subida de Arturo Vidal. Y está en el área Chile. Y va a sacar el remate bajo. ¡Gol! ¡Gol! Sí, el niño maravilla que se filtra, que se cuela en el área, que saca un remate resuelto, no puede controlarlo, se le escabulla a Superbuller cuando más lo necesitaba Chile, apuntando los 43 minutos de este partido. Cuando explotan en ofensiva los suizos, Streller, gol. Gol de Suiza. Imparables, indescifrable para la saga chilena la combinación que concluye con el grandote Steller pasando de largo, cara a cara con Claudio Bravo. El toque sutil, el toque elegante y el 2-1 que cae en el arco chileno. Miguel Rifo, Miguel, muy breve, ¿qué te pareció esta primera pronta de Chile? Mira, en líneas generales creo que no fue un mal partido. Este es un comienzo de una nueva etapa, de un nuevo trabajo y estamos trabajando para mejorar día a día y llegar de muy buena forma a lo que son las eliminatorias, que es el primer partido con Argentina y después con Perú en Santiago. Era un rival además de primera categoría. Suiza es un equipo que se prepara para la próxima Eurocopa como anfitrión. ¿Les pareció que lo hicieron por lo menos de alguna manera lo que les pidió Marcelo Bielsa? Mira, hoy lo que hablamos antes del partido era que íbamos a salir a buscarlo, íbamos a salir a ganar el partido y creo que a rato jugamos bastante bien. No hagan calentar al León, repetía Bonini en los días sucesivos. Bielsa sabía que no tenía mucho margen para encontrar un equipo de cara a las dos primeras fechas mundialistas, Argentina y luego Perú el mes venidero. Por eso moldeó un segundo equipo, esta vez para enfrentar a Austria. Recuerdo perfectamente que Chile se veía superado por Austria, pero cada pelota de la Roja terminaba siendo una cuchillada para el rival. Matías sacaba ventaja, por ejemplo, por sobre el Mago Jiménez. Marc y Alexis parecían encajar perfectamente en las coordenadas que buscaba el León. Chile consiguió una victoria. Acá el audio de los goles de esa jornada. Fernández. El giro que puede ser letal. Fernández. La apertura para Sánchez. Está libre en el área. El niño maravilla al medio.
en 20 minutos del segundo tiempo. El free pass de Alexis Sánchez para penetrar hasta lo más profundo del área. Porque atención, queda libre el pajarito Rubio para Chile. Le va acompañando un gol. Rubio que quiere colocarla. ¡Rubio! ¡Qué golazo, por favor! ¡Gol! Chile, Eduardo Rubio por la revancha, Eduardo Rubio por sacarse los balazos de aquellos que se perdió frente a Suiza, y vaya cómo engancha, y cómo no, de qué manera define. El tema de presionar es un tema que se está cambiando un poco, y eso hay que demostrarlo ahora en las eliminatorias, cuando nos toque de visita y de local. Me parece que tengamos que darnos cuenta hace mucho tiempo de que somos capaces de jugar bien al fútbol y que tenemos jugadores talentosos como para generar ocasiones de gol en otro arco. La idea era poder terminar esta serie de 2 partidos pudiendo consolidar más de una individualidad por puesto, y en muchos casos lo hemos conseguido. Así fueron los primeros días, con sparring, canchas en el aeropuerto, empezaban los cambios en Pinto Durán y los primeros roces con la prensa. Se acababa la selección para Sangüesa y otros. Se arrimaban unos que hasta ahí no habían aparecido. Yo sé lo que se están preguntando. ¿No que Marcelo Salas estaba en esa primera lista? Claro que sí, ya estaba hacia el final de su carrera y Bielsa lo quiso cerca. ¿Cómo fue la relación entre el ídolo y el rosarino? ¿Cómo logró convencerlo cerca ya del retiro de ser parte de este proceso intenso? Soy el emisor Rodrigo Vera y esto será materia del próximo episodio en El Lado Bielsa, todas las caras del loco. Emisor Podcasting.